Bueno, interviene para presentar las novedades de GVSIG 2.3 Álvaro Anguís, director general de la Fundación GVSIG. Muchas gracias. Bueno, voy a intentar ser rápido porque además hay un taller en el que vamos a mostrar todas las novedades de GVSIG Desktop, que es uno de los pocos en los que todavía quedaban plazas libres. Así que si alguien está interesado, todavía se puede apuntar. Hemos visto en la ponencia anterior dos soluciones de la suite o de la plataforma integral que tenemos en la asociación GVSIG, la solución que digamos servidora de mapas, el equivalente a un ArcGIS Server para construcción de infraestructura de datos espaciales y la solución de toma de datos en campo. ¿Qué nos falta? La parte de escritorio. Os voy a contar lo que hemos hecho en este año desde las anteriores jornadas GVSIG, en que hemos trabajado, y luego en una última diapositiva en que estamos trabajando. Veréis que en un año creo que nos ha cundido bastante pese a los recursos limitados que siempre tenemos y que nos gustaría tener más. Bueno, este año hemos sacado dos versiones, la versión 2.3 y la versión 2.3.1 y estamos empezando a estabilizar ya la versión 2.4 que esperamos que esté pues, a primeros del año que viene. ¿Qué mejoras presentan estas versiones? Bueno, tenemos nuevas distribuciones. A las distribuciones existentes de Windows 32 y Linux 32 y 64 bits se une una distribución para Windows 64 bits y, por primera vez, una distribución oficial para Mac, para los usuarios de Mac, que tenemos algunos miembros de la comunidad que llevan mucho tiempo queriendo que esto pasara, con lo cual cubrimos pues, todos los sistemas operativos utilizados hoy en día por la gran mayoría de usuarios. Para tener estas distribuciones hemos tenido que hacer una serie de trabajos de arquitectura interna. Para los que no lo sepáis, las versiones impares de GVSIG, como es una 2.3, siempre intentamos tocar más las tripas, hacer cambios más profundos, y las versiones pares las dedicamos más a lo que serían mejoras funcionales única y exclusivamente. Bueno, pues en esta versión 2.3 lo que hemos hecho es cambiar la librería de acceso a datos raster y también a proyecciones, que era un cambio necesario, y hemos utilizado GEDAL. Habrá gente aquí que no venga tanto del mundo informático que no lo sabrá. GEDAL es una librería en software libre que es utilizada prácticamente por todos los proyectos, incluso por los proyectos de software privativo. Por ejemplo, ERRI lo utiliza para acceder a datos raster, para que veáis que esto del software libre es útil. También hemos mejorado la librería de geometrías, soportamos las últimas versiones de Java, hemos hecho un instalador nuevo con soporte para 64 bits y también un generador automático de paquetes Debian. Esto sería lo más informático que voy a comentar en mi ponencia. ¿Qué mejoras tenemos a nivel funcional? La capacidad de lectura y escritura de ficheros PRJ o de ficheros de proyecto, que para los que no lo sepáis es un fichero de texto con extensión .prj que suele acompañar a datos cartográficos, puede ser un shapefile o puede ser otro tipo de fichero y que nos informa del sistema de proyección en que están los datos. Esto es muy útil porque facilita algo que a mucha gente le cuesta cuando se introducen los sistemas de información geográfica, que es entender esto de las proyecciones. Bueno, aquí, si tenemos la cartografía con este fichero, no tenemos que entender nada. GVSIG automáticamente identifica la proyección, si la vista la tenemos en otra proyección, reproyecta. El utilizar la librería OGR GEDAL para acceso a datos raster nos ha permitido además acceder a todo el listado de formatos, tanto vectoriales como raster, que soporta esta librería, que son muchísimos. Si los pusiera, dedicaría pues, a lo mejor 20 diapositivas solo a tener un listado de formatos. Prácticamente no habrá ningún formato hoy día que no esté soportado por GEDAL y que vayáis a necesitar. Algunos de los nuevos que antes no soportábamos, pues por ejemplo los formatos de MapInfo, el GeoJSON, el GML con esquema de catastro, CityGML, etc. Y ahí tenéis las dos URLs por quien tenga curiosidad con todos los formatos listados. Estadística en GVSIG, hay también un taller de esto en las jornadas, el jueves se llenó. Planteamos otro para el viernes y también se ha llenado, con lo cual parece que hay bastante interés en la unión de la estadística con los sistemas de información geográfica. R es la librería de estadística más utilizada a nivel mundial. Es libre, pero es la más utilizada, tanto libre como privativa. En GVSIG 2.3 tenemos dos maneras de trabajar con R. Una, desde el módulo de scripting, utilizando
una librería que se llama Ranging, que es un intérprete de R en Java, pero también tenemos la conexión directa con R, con lo cual podemos lanzar una serie de algoritmos o geoprocesos en GVSIG que haga los cálculos en R y nos devuelva los resultados como mapas o nuevas capas en nuestro GVSIG. Mejoras de scripting, de esto va a haber luego una ponencia, así que como vamos mal de tiempo voy a pasarlo muy rápido. Simplemente comentaros que a día de hoy probablemente sea el SIG libre con mayores capacidades para desarrollo con Python. Hay muchas mejoras, sobre todo a nivel de usabilidad, con lo cual no necesitamos una aplicación externa para programar en GVSIG. Segmentación dinámica. Esto es bastante interesante. Para los que no lo conozcáis, la segmentación dinámica, que también se llama Sistema de Referencia Lineal, o LRS, por su acrónimo en inglés, es un método de referencia que se utiliza sobre todo cuando se trabaja con redes. Por ejemplo, las carreteras, los ferrocarriles, en hidrografía también se suele utilizar. Y parece algo muy sencillo, porque dice, bueno, pues en lugar de utilizar un sistema de coordenadas X, Y o latitud, longitud, vamos a referir todo a puntos kilométricos. El problema es que esto que parece tan fácil es bastante complicado a nivel de desarrollo, porque las carreteras, normalmente, las carreteras o los ferrocarriles o cualquier otra red, normalmente entre un hito kilométrico y otro hito kilométrico nunca hay un kilómetro. Quizá lo hubo en su origen cuando se hicieron, pero a partir de ahí ha habido cambios en la vía, hay rotondas, hay vías dobles, hay una serie de complejidad. Bueno, pues en GVSIG tenemos todas las herramientas para poder trabajar con segmentación dinámica. Ahí las tenéis listadas: definir rutas, calibrar cada ruta, editar la coordenada M, que es como se llama este tipo de coordenada, representar dicha coordenada M y generar nuevas capas con segmentación dinámica. Esto, por ejemplo, se está utilizando en seguridad vial de la Generalitat Valenciana, se está utilizando en la Diputación Provincial de Valencia, se está empezando a utilizar también en el Cabildo de Tenerife, con además incluido el desarrollo de GVSIG Roads, que es otro producto, y en otros países como Uruguay, etc. El acceso a fuentes de datos externas y privadas de mapas. Bueno, en GVSIG, hasta esta versión, podíamos acceder a todo tipo de ficheros, bases de datos espaciales, todos los estándares habidos y por haber, y también a la cartografía de OpenStreetMap. Nos faltaba pues, tener los proveedores privados, que a veces también son útiles. Pues a partir de la versión 2.3 de GVSIG podéis cargar como capas y cruzar con el resto de capas Google Maps, Bing Maps, y también tenemos acceso, independientemente de la cartografía que tengamos cargada, a visualizar Google Street View y navegar con Google Street View. En lo que serían los datos de OpenStreetMap, lo que hemos añadido es nuevos servicios de Tiles. OpenStreetMap es una cartografía única, es el equivalente a Google Maps libre, realizado por una comunidad de usuarios. Se considera que para el 2020 va a ser la cartografía más completa del planeta. Y la cartografía es siempre la misma. Lo que hemos añadido son distintos servicios que representan esa cartografía con distinta simbología. Hemos añadido alguna interesante, como esa que veis ahí, que a mí me gusta mucho, es muy elegante, que se llama Toner, que es en blancos y negros. Otra que se llama Watercolor, que es un aguado que queda muy pictórica. Y bueno, pues ahí están, para que los quiera utilizar. Escritura y lectura de datos LIDAR. Los datos LIDAR quizás sea uno de los formatos que más se ha extendido su uso en estos últimos años por las características y las ventajas que presenta. Por ejemplo, en la imagen que tenéis ahí se está representando uno de los atributos que sí o sí lleva siempre un dato LIDAR, que es la clasificación, y de manera muy gráfica nos permite identificar las zonas artificiales y los distintos tipos de vegetación. Bueno, pues está soportado en GVSIG. La carga de datos de CSV con asistente. El CSV es un formato de texto que se utiliza mucho para compartir información alfanumérica. Casi todos los institutos de estadística es el formato en que ofrecen su información. Y bueno, tiene la complejidad de que se pueden usar distintos separadores para lo que sería representar las columnas de información. Pues lo que hemos hecho es un asistente que facilite esto, que de manera gráfica, como tiene por ejemplo LibreOffice o Microsoft Office, tú antes de cargarlo puedas tener una previsualización e incluso puedas geocodificarlos automáticamente si tienen unos campos o columnas con coordenadas X, Y o latitud, longitud. Se han añadido nuevas herramientas de edición. En la versión 2.2 ya se mejoró muchísimo la edición. Tenemos casi un CAD dentro de un sistema de información geográfica. Ya hemos añadido estas tres: invertir sentido de línea, generar línea paralela, convertir curvas a polilíneas. De lo más atractivo
y os iba a enseñar unos vídeos, pero como vamos fatal de tiempo no lo voy a hacer. Ya digo que va a haber muchos talleres donde se va a ver el 3D. Son las mejoras en 3D, por esto nos dieron el año pasado por la primera integración un premio en la NASA y este año nos lo han dado también por las mejoras que presentamos aquí. Se soporta ya cualquier vista 2D representada como vista 3D, es decir, reproyectamos a 3D cualquier sistema de proyección. Tenemos el soporte de datos vectoriales en vistas 3D. Esto significa que además de ver rasterizados los datos vectoriales, podemos verlo con su representación y su cota, ¿de acuerdo? O también podemos extrusionarlos. Extrusión es lo que veis en la imagen. A un determinado dato geográfico, sea punto, línea, polígono, le decimos que se eleve a partir de un atributo o de un atributo multiplicado por un determinado número. Por ejemplo, esto es el catastro en el cual están las alturas y lo que hemos hecho es estimar que cada altura vamos a ponerle que la multiplicamos por 2,5 metros, con lo cual tenemos una representación más o menos real de lo que sería la ciudad de Valencia. Ahí tenéis el casco antiguo, el centro. Animaciones, tenemos también la posibilidad de hacer animaciones en 3D, tanto en la vista plana como en la vista esférica. Esto queda muy bien para presentar a los jefes cuando estamos haciendo un determinado trabajo. Y luego, pues ya es un uso más exclusivo, la posibilidad de los anaglifos. Los anaglifos, para que lo recordéis todos, cuando éramos pequeños las gafitas estas de un cristal rojo y un cristal azul, pues lo que nos van a permitir es visualizar los datos con una determinada profundidad. Esta mejora es solo para los usuarios de España. En la búsqueda de catastro lo que hemos hecho es integrar el buscador que está en el centro de gestión catastral, que está vía web dentro de GeoBasic, con lo cual dentro del propio GeoBasic vamos a poder buscar cualquier parcela, bien por referencia catastral, bien por localización, independientemente de que tengamos cargado el WMS de catastro o cualquier otra capa. Tenemos un generador automático de distribuciones que, como pone ahí, permite crear nuestro propio GeoBasic. Esto es muy útil cuando en una entidad se utiliza GeoBasic y se utiliza con unas características determinadas. Pues un sistema de proyección por defecto que no es el que trae GeoBasic cuando te lo descargas, unos determinados plugins que siempre se utilizan, pues aquí, sin saber nada de programación, teniendo un GeoBasic instalado y este plugin, le decimos: genérame un nuevo instalador de GeoBasic para Linux o para Windows, 32 o 64 bits, con estas características, que tenga este splash page, que se llame con el nombre que quiera, le puedo cambiar el nombre, no tiene por qué llamarse GeoBasic, que tenga estos plugins por defecto, este idioma por defecto, lo que queramos, ¿de acuerdo? Catálogo de favoritos, esta se incluyó al final, está incluso a medio hacer, tiene mucho margen de mejora, pero como ya era interesante, pues la incluimos. Todos conocemos el catálogo de marcadores o favoritos de nuestro navegador web, ¿verdad? Ahí donde guardamos nuestras páginas. Pues esto es algo parecido para guardar los datos cartográficos que más utilizamos. De momento funciona con ficheros, pero la idea es extenderlo también a servicios web y bases de datos. Pues bueno, un doble clic, podemos guardar y organizar nuestros datos en carpetas y subcarpetas y abriendo el catálogo, con un doble clic se nos carga la vista que tengamos activa. Siempre hay muchas pequeñas mejoras entre unas versiones y otras y, bueno, por no infravalorarlas, no dan para una diapositiva, pero puedes estar todas ellas en una. Os comento algunas: la actualización a los más de 30 idiomas en los que está disponible GeoBasic Desktop, por ejemplo, cosas pequeñitas pero muy útiles como poder añadir una capa al localizador desde la tabla de contenidos, el soporte de formatos más recientes, como es el caso del estándar de catálogo, actualizar la versión de Groovy para scripting, porque podemos hacer scripting con Python, también con Groovy y con R, ahora como he comentado, muchas mejoras de usabilidad, de mejorar ventanas, cuadros de diálogo, que es una cosa que tenemos pendiente y que poco a poco vamos mejorando, alguna biblioteca nueva de símbolos, como la de Inspire, que veis ahí, y algún geoproceso que puede ser muy interesante. Este, por ejemplo, nos lo pidieron en inspección urbanística de la Generalitat Valenciana porque tenían un problema para detectar edificaciones ilegales. En 2D aún se podían apañar haciendo comparativas entre distintas cartografías, pero en 3D tenían un problema muy grande porque hay gente que registra su construcción como una nave de una planta y luego cuando vas al terreno resulta que han hecho allí un edificio de 5 o 6 plantas. Y eso o vas a inspeccionarlo a campo o tenían mucha dificultad para identificarlo. Bien, este algoritmo lo que hace es comparar los datos LIDAR que tenemos de toda la Comunidad Valenciana
Con los datos de catastro nos identifica lo que serían las construcciones artificiales, con lo cual ya si vemos construcciones artificiales que nos ha dado la capa de LIDAR y no la de catastro, ya podemos identificar en 2D las irregularidades, o por lo menos lo que debemos inspeccionar, pero además nos dice las diferencias de altura. Con lo cual, cuando hay una diferencia de altura muy grande entre catastro y los datos que nos da el LIDAR, pues tenemos claro que ahí hay algo que no está cumpliendo con lo inscrito. También en la versión 2.3.1 lo que hemos incluido es un plugin que demandaba mucho el mundo de la topografía, que era la lectura y escritura del GML de catastro. Desde este año, de principios de este año, Catastro sirve los datos en formato GML, un estándar de Inspire, pero además con un determinado esquema. Bueno, pues GVSIC es de los pocos software que hoy día lo soporta la lectura, escritura, pasa la validación de catastro, permite además generar e importar ficheros de XF de descargas masivas o municipios completos, asignándole su referencia catastral. Permite extraer parcelas, etcétera, etcétera. Con lo cual, bueno, ahí hemos cubrido una necesidad que había bastante importante. ¿Y en qué estamos trabajando? He ido muy rápido, pero es que el café está ya ahí a punto. Estamos trabajando, como os he comentado, en la versión 2.4. Algunas cosas que estamos haciendo, el soporte de base de datos de SQL Server, esto viene a partir de un proyecto que se está haciendo en Marruecos, para que veáis también que GVSIC pues, se utiliza en todo tipo de países. Distintas mejoras de scripting, vamos añadiendo nuevas funcionalidades y haciendo que sea cada vez más fácil el programar. Nuevos gestores de juegos de iconos. En GVSIC es muy fácil generarte librerías de símbolos, con lo cual, conforme vamos detectando librerías de símbolos libres que pueden ser de utilidad común, pues las dejamos disponibles en el repositorio de GVSIC. Vamos a tener un nuevo juego de iconos. Una de las cosas que a veces se nos critica es que GVSIC tiene un aspecto un poco feo, ¿vale? Porque tiene su tiempo. Bueno, pues ahora va a poder tener el aspecto que vosotros queráis. Va a soportar cualquier juego de iconos y además, pues aprovechando una colaboración que viene de Argentina, vamos a tener un juego de iconos que se va a añadir al que ya utilizamos y una guía de estilo para quien quiera seguir ese juego de iconos. Algunos plugins como el monitor, que hace algo muy parecido a una funcionalidad que es muy conocida de CartoDB, que es que conforme tú estás haciendo zooms en la cartografía, te va mostrando los atributos y gráficas de esos datos que estás visualizando, pues eso va a estar en GVSIC 2.4. Geofotos, esto ya es más pequeñito, pero puede ser muy interesante. Hoy día muchas cámaras fotográficas permiten tomar las coordenadas, pues vamos a tener una aplicación que nos permita geocodificar eso automáticamente en GVSIC. Vamos a aprovechar esa librería de GDAL-OGR para de forma muy fácil, mediante geoprocesos, poder convertir de unos formatos a otros. Hay muchos, bueno, las bibliotecas de símbolos que ya he comentado y plugins de la comunidad o incluso de la propia asociación GVSIC, que estos días seguro que vamos a tener tiempo para hablar, a ver cuáles de ellos pueden integrarse ya en la versión 2.4, como la conexión a EPANET, la conexión a JGrass, que es una librería de geoprocesos, la integración con GeoPaparazzi, NatTable, que era una de las funcionalidades también que se usaba mucho en versiones anteriores de GVSIC, que se está migrando, etcétera. Y también, ya aunque no está en la diapositiva, estamos trabajando en la versión 2.5, en la cual ese cambio de arquitectura grande va a venir de la parte de raster. Vamos a empezar a meterle mano, como se suele decir, a la parte de raster para también avanzarla. Y eso es todo. Muchas gracias. Os animo a todos a descargar la aplicación, a utilizarla, a probarla y a reportarnos feedback. Eso es todo.